mejorando, requiere primero de que ustedes hagan ejercicios muy similares a los que yo les voy a mostrar. De hecho, fíjense que, y les voy a proyectar ahorita la superficie de trabajo para que podamos entender estos conceptos que les voy a mencionar. Bien, ¿pueden ver la pantalla, muchachos? Sí, Arqui. Sí. Ok. Bien. Fíjense que en el proceso de aplicación de la acuarela existen varias técnicas, varias formas de trabajo. También nosotros nos auxiliamos de varios elementos de trabajo como pueden ser los pinceles, utilizados de la forma adecuada. Pero como les decía anteriormente, esto por ser una técnica en la cual la superficie se tiene que ver sometida a la degradación mediante un recurso como es el agua, entonces esto va generando evidentemente que el proceso de trabajo sea un poco más grande, más largo, perdón. En algunos procesos de desarrollo de la pintura, lo que yo me estaba queriendo referir es que, por ejemplo, en mi caso, cuando voy desarrollando yo cualquier aplicación de la técnica en cualquier superficie, yo siempre recomiendo tener una superficie de papel, y les voy a mostrar esta. Una superficie de papel en la cual yo pueda ir haciendo algunos ensayos. O sea, además de esta clase que vamos a tener, que yo les recomiendo a ustedes, antes de que ustedes se vayan a sentar a aplicar la técnica de la acuarela en una lámina, ¿verdad? Como es la de la tarea que ustedes tienen que hacer, yo les recomiendo no irse de un solo sobre todo si ustedes nunca han hecho o han experimentado una práctica de este tipo, o sea, nunca han utilizado acuarela, nunca han hecho alguna experiencia de este tipo. Yo les recomiendo siempre hacer un ensayo como lo que vamos a hacer en esta lámina, porque eso lo que les va a garantizar a ustedes es ir aprendiendo a utilizar los instrumentos. Yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo mis presentaciones, esto que ustedes ven acá, ¿verdad? Que es toda, se podría decir, una manchazón, ¿verdad? Que hay acá. Yo lo he hecho con el objeto de que antes de que yo aplique el pigmento o que yo aplique la técnica de color en la superficie final, que es ya mi dibujo final, yo hago experimentaciones previas en una superficie aparte. Entonces, por ejemplo, quiero saber la tonalidad de color que me va a quedar final de alguna superficie en la que quiero aplicar. Empiezo a hacer experimentos y, por ejemplo, veo tal vez una tonalidad muy clara, le necesito agregar más pigmento para que quede un poco más oscura. Agrego pigmento, hago otra prueba y así hasta llegar a aquella sensación que yo necesite. Una de las grandes ventajas de esta técnica es que nosotros podemos generar una gama bastante amplia por así decirlo, de representación, ¿verdad? Una gama bastante grande de colores sin tener la necesidad de tener una paleta muy amplia. Claro, venden, en este caso, para acuarela, paletas de pigmentos mucho más grandes que la que yo les estoy mostrando.
Sin embargo, con una paleta de colores como esta que yo tengo acá, es más que suficiente para poder generar muchas presentaciones, porque la acuarela nos permite poder generar combinaciones a partir de estos pigmentos básicos, ¿verdad? Porque aquí, de aquí para allá, todo es una cuestión de aplicar la teoría del color que nos permita, mediante las combinaciones, lograr los tonos que necesitemos. Solo la combinación con el agua ya les da una gama bien amplia de tonalidades y colores distintos de cada pigmento, y no digamos cuando hacemos mezclas entre pigmentos. Entonces, aquí lo que tenemos que conocer es qué resultante vamos a tener en la mezcla de algunos pigmentos. Entonces, esta es una de las grandes ventajas de esta técnica, que no necesitamos tener, por ejemplo, en la técnica de colores, aunque en los colores se puede lograr cierta mezcla, el uso del color ya tiene una tonalidad definida, ¿verdad? Que no podemos cambiar demasiado por medio de la combinación. Y con la técnica de los plumones es peor, porque en la técnica de los plumones, aunque existen algunas técnicas que nos permiten degradados mediante algún solvente que estos mismos plumones traen para que nosotros lo podamos aplicar, igual es muy limitado. Es muchísimo más limitado que la técnica de color. Ahí tenemos que saber bien cómo generar ciertos efectos para poder lograr los resultados que queremos. Es un poco distinta y más complicada en esos términos la técnica de plumón. En cambio, la acuarela sí es complicada cuando no sabemos dominar el pincel, y por eso es siempre importante que ustedes tengan una superficie en la que puedan estar experimentando. Yo aquí, por ejemplo, incluso antes de dar las clases empiezo a experimentar con los pigmentos, combinaciones de colores, algunas condiciones básicas que yo puedo utilizar. Por ejemplo, quiero hacer una aplicación de cielos, pues empiezo a experimentar varias formas en las que yo puedo hacer ciertos tipos de representaciones. Cuando yo ya logro una cierta técnica, entonces paso de este elemento a la superficie de trabajo. Entonces, hago algunas experimentaciones, por ejemplo, aquí hice algunas de árboles, en la cual yo trato de representar ciertas condiciones. Y luego, cuando yo ya la experimenté acá, entonces, y que aunque me haya equivocado, por ejemplo, yo aquí estaba queriendo probar un nuevo tipo de pincel que era con una cercha más abierta. No es que me haya quedado bien la representación de los árboles que hice acá. Sin embargo, aprendí aquí a ver el efecto que me podía lograr ese nuevo pincel que había comprado. Entonces, al ver ese efecto, si me gusta o no me gusta, entonces ya digo yo, bueno, para esto tengo que hacer este otro tipo de correcciones si quiero lograr una mejor calidad, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, había un gradado en el que yo estaba tratando de representar un árbol con una cierta calidad de luz e iluminación que este pudiera tener, basado únicamente en ciertos colores básicos y la combinación de una mezcla de color negro cada vez que le íbamos agregando cierta intensidad a la aplicación del color. Y así fue que logré esta condición. Pero luego, por ejemplo, para paisajes empecé a ver algunas mezclas de lo que podía hacer. Aplicaciones de algunas tonalidades de color, etcétera. Entonces, yo siempre les recomiendo esto. Por ejemplo, en otra técnica de pincel, yo estaba haciendo una variante de lo que había hecho acá. Por ejemplo, aquí había querido representar la forma de lo que podía ser un maquilisguat, ¿verdad? Con sombras y esta combinación de colores, pero después también empecé a experimentar una forma distinta, ¿verdad? Con un plumón, con un pincel un poco distinto, en el cual el punteado mismo del pincel podía generar estas sensaciones que ustedes ven y que se pueden utilizar después en la representación de árboles. Y aquí hay tres tipos de condiciones. Entonces, claro, aquí el pigmento estaba un poco más, menos diluido, pero esas son las experimentaciones que hay que buscar hasta lograr aquellas intenciones de trabajo que nosotros necesitemos. Por eso yo les muestro esto, porque es de mucha ayuda que antes de que ustedes hagan cualquier tipo de aplicación directa sobre un proyecto, lo mejor es que ustedes mismos vayan creando su propia experimentación,
que no se vayan de una vez ni se dejen ir de un solo, porque esta técnica requiere también que nosotros vayamos asentando cierto dominio del uso de los pinceles. También les recomiendo, muchachos, que además de tener o de haber comprado, si es que ya lo hicieron, los pigmentos, fíjense que aquí dentro de la acuarela hay varios tipos. Están los pigmentos que los venden mediante pastillas, como este que ustedes ven acá, pero en este mismo viene, por ejemplo, un pigmento que viene en cartucho, como este que ustedes pueden ver aquí. Es el pigmento blanco, de hecho. Nosotros podemos hacer aplicaciones del blanco, aunque dentro de la teoría específica de la aplicación de la técnica, fíjense que una de las situaciones más básicas que a nosotros nos hacen mención siempre cuando se está aprendiendo la técnica es que, por ejemplo, cuando nosotros aplicamos técnica de color, el color blanco, y que por ejemplo en los colores, ustedes pueden encontrar colores blancos como este. El color blanco siempre nos sirve para poder dar una sensación de iluminación en ciertos puntos de la presentación que nosotros tengamos. Entonces, lo logramos con el uso de un plumón, al igual que, o de color. En la técnica de plumones igual también pueden encontrar esos colores, aunque se busca, y sobre todo en la técnica de la acuarela, que la iluminación de algo la dé la misma superficie. Por eso la superficie tiene esta coloración de un blanco bien intenso. Entonces, que nuestro papel sea el que genera más el efecto de iluminación en vez de utilizar este tipo de pigmentos. Este tipo de pigmentos tal vez sirve ya para generar ciertos acentos particulares, pero no para que nos genere una condición de iluminación. En la técnica de color se puede lograr bastante mediante el uso del color blanco. Puede ayudarse bastante de eso. De hecho, yo he aplicado para perspectivas nocturnas, sobre todo representaciones nocturnas, una base de papel negro en la cual el blanco genera ese contraste de iluminación de los objetos que estamos dibujando. En este caso es al revés, la superficie es blanca, por lo tanto, la iluminación misma ya está dada, solo es cómo yo combine los colores y cómo utilice el color. Y este blanco sirve para acentos. Hay otras acuarelas que las venden exclusivamente por medio de estos cartuchos, entonces yo voy sacando la cantidad de pigmento que necesito y con ese voy trabajando y lo voy diluyendo en agua. Otro instrumento básico que yo les sugiero tener a la mano siempre para poder trabajar con la acuarela es esta superficie para combinar los colores. Estas las venden ahí en Dollar City, son sumamente baratas. Porque cuando nosotros trabajamos con acuarela, es bueno tener cómo ir generando combinaciones distintas. Entonces, por ejemplo, todas estas superficies me sirven para poder ir generando todas las combinaciones de color que yo requiera. Desde diluir un color, vea que puede ser una sola tonalidad, o mezclar colores. Y yo puedo irlo haciendo en cada una superficie, porque no es que yo agarre directamente el pigmento desde la pastilla y lo aplique, aunque se puede hacer en la superficie. De hecho, este estuche de acuarela trae también aquí estas superficies de combinación que yo las puedo utilizar, pero es mucho mejor hacerlo en esta de acá. Entonces, yo puedo generar todas las combinaciones que requiera, puedo hacer mezclas también de otras tonalidades en estas otras superficies, y siempre hay una que yo mantengo en la cual yo estoy diluyendo con agua constantemente para poder ir generando las sensaciones que yo necesito. Entonces, cuando yo estoy trabajando la acuarela, por ejemplo, con los mismos pinceles, yo me ayudo y muchas veces mojo el pincel acá. El agua que tengo aquí la extraigo y la pongo acá. No lo hago, no es que yo le agregue agua de forma directa, sino que por medio del mismo pincel voy generando, porque voy generando un equilibrio de la cantidad de agua y la cantidad de pigmento sobre esta superficie. Si yo necesito más agua, tomo el agua de acá con el mismo pincel y la empiezo a diluir, por ejemplo, en esta casilla donde estoy trabajando un color. Y si necesito más pigmento, pues agarro el pigmento de la pastilla y lo vengo a mezclar acá. Y entonces le voy agregando mayor cantidad de pigmento, etc.
siempre es bueno, yo a veces utilizo esta superficie para poder limpiar el pincel, porque el pincel hay que estarlo limpiando constantemente, siempre diluyéndolo en agua para lograr lo que necesitamos, pero yo siempre tengo en este caso tengo este vaso, en el cual yo lo ocupo exclusivamente para esto y en el cual mantengo agua por si acaso necesito estar diluyendo el color o limpiar mis pinceles principalmente. Pero también esta agua la ocupo bastante para tener un poco agua no contaminada porque cuando yo estoy trabajando acá, el problema es que en estar mezclando los pinceles, empiezo yo a contaminar el agua con pigmentos. Entonces, mi problema es que a la hora de querer limpiar o tener limpio totalmente mi pincel, va a ser cada vez más difícil entre más pigmentos esté tratando de diluir o limpiar con esta superficie o mezclar o lo que fuera. Entonces, por eso yo tengo una en la que solo lo limpio, el vaso con agua para estar rellenando cada vez que lo necesite, con agua más limpia siempre, y poder ir trabajando mejor los pigmentos. También es bueno tener una franela en la cual yo pueda también estar secando mi pincel eventualmente. Esta franela sirve exclusivamente para eso, ¿verdad? Entonces yo estoy acá sobre la superficie de la franela. Cuando ya necesite secar los pinceles, lo hago desde acá, ¿verdad? Y así les puedo quitar mayor cantidad de pigmento y dejar lo más limpio posible mis pinceles. Siempre que yo esté trabajando con un color o que yo termine de trabajar en acuarela, siempre es recomendable lavar los pinceles totalmente y secarlos dentro de la franela, ¿verdad? Para dejar los pinceles limpios, porque si no, los pinceles se van dañando o se van arruinando a medida yo voy utilizándolos más. Entonces, pero si quiero que me duren un poco más, pues entonces tengo que hacer ese trabajo de estarlos limpiando lo más posible. Bien, voy a empezar a hacer algunos ejercicios básicos que quiero que ustedes también puedan llevar a cabo antes de que ustedes se vayan a meter a hacer cualquier tipo de experimentación directa sobre alguna presentación, porque si pues pueden dañar lo que estén haciendo y esto, si no, les va a llevar a tener que estar repitiendo tantas veces su práctica. Bueno, yo voy a utilizar, bueno, ahorita voy a empezar primero porque ustedes vean las distintas superficies de pinceles que yo tengo. Vean que de los que yo más utilizo, de los pinceles que más utilizo, son estos que normalmente tienen esta punta un tanto redondeada, que ustedes pueden ver ahí. Entonces ven que tiene esta superficie un poco redondeada porque da una mayor versatilidad de aplicación. Incluso entre más delgado el pincel, ¿verdad? Como en este caso, que es un pincel mucho más delgado que este, depende de lo que yo necesite pintar, así utilizo la punta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí tengo estos otros dos que tienen una brocha un poco más grande. Entonces, ¿qué sucede? Con estos pinceles, lo que yo busco normalmente, con estos más grandes, lo que yo busco normalmente es abarcar mayor cantidad de superficie. Si yo, por ejemplo, estoy pintando el fondo de una presentación, que puede ser un cielo, si yo estoy con un pincel sumamente delgado, el tiempo que me va a llevar y el dominio que puedo tener sobre
la superficie es mucho menor. En cambio, con pinceles mucho más gruesos, yo puedo abarcar mayor cantidad de superficie y dominar un poco mejor porque estamos haciendo una aplicación sobre superficies amplias. Cuando yo me voy a superficies más detalladas, como pueden ir siendo ya ciertas superficies, por ejemplo, de paredes o de detalles, ahí puedo empezar a hacer aplicaciones como esta. Hay ciertas superficies y les voy a mostrar aquí una elevación como ejemplo, una elevación arquitectónica. Por ejemplo, si yo en esta presentación, solo para ponerles un ejemplo y que ustedes también vayan entendiendo el criterio, y yo quiero pintar primero el cielo de fondo, lo voy a hacer con pinceles como este. Porque aquí yo puedo abarcar mayor cantidad de superficie, se protege la superficie de trabajo para que yo no vaya a manchar el dibujo arquitectónico como tal. Yo normalmente, como ustedes pudieron ver en el video que se les ha subido, yo ponía una protección perimetral a todo esto para que a la hora de aplicar yo no me vaya a pasar y vaya a manchar lo que tengo acá. Aunque en la acuarela tenemos la ventaja de que es una técnica que si nosotros nos sucede eso podemos corregirla, pero aún así se trata de desperdiciar el menor tiempo posible y ser lo más práctico posible a la hora de implementar, y por eso se protege la pintura. Entonces yo empiezo a aplicar el color sobre esta superficie más amplia, porque si ven acá, con unos 3 o 4 pasadas que yo le dé sobre la superficie, logro cubrir casi toda la superficie completa con este pincel más grande. Pero si yo me voy a ir a los detalles y, por ejemplo, yo quiero ahora pintar esta superficie de acá, no lo voy a hacer con este pincel porque corro el riesgo de equivocarme más o de salirme de la superficie de trabajo. Entonces, puedo pasar a un pincel como este, en el cual sí abarco una superficie más grande porque esta superficie es grande, pero ya un mayor detalle, que puede ser este tipo de pinceles o incluso este. ¿Ya? Todavía este podría ser aplicado acá. Aunque incluso este pincel yo lo podría ocupar para detalles como los cantos estos que ustedes ven aquí. Aplicaciones en estos cantos. Este tal vez ya no, si ustedes lo ven. Este sí, probablemente. Entonces, si yo me quiero ir a detalles como estos cantos, entonces ya lo puedo hacer con pinceles más delgados como este de acá. Este de aquí. Entonces ya con este tipo de pinceles yo ya puedo hacer aplicaciones sobre lo que pueden ser las ventanas, ¿verdad? Ventanas más pequeñas como esta, o como esta. Las que son un poquito más grandes, puedo hacerlo con este otro pincel que es un poco más intermedio, ¿verdad? Este de aquí. Este quizás porque es el que más utilizo y de hecho ya está desgastándose bastante las cerdas con las que está fabricado. Y si yo quiero aplicar ciertos detalles, está también este otro pincel, que es un pincel de punta recortada o estilo tipo cincel. Quiero ver si ustedes lo pueden ver por ahí. Pero ustedes pueden ver que tiene esta inclinación en el corte, que es tipo cincel. Con este tengo la ventaja de que puedo hacer dos cosas. Puedo abarcar superficie, pero también si yo lo giro con el canto de esta superficie, puedo también generar detalles. Aplicación de detalles. ¿Qué pasa si yo quiero aplicar aquí una aplicación de color? Lo puedo hacer con este mismo pincel. Aunque también puedo irme ya a pinceles mucho más delgados. ¿Verdad? Este tipo de pinceles que son punta más delgada ya me pueden servir para poder hacer aplicaciones de detalle. Por acá tengo otro. Entonces, estas aplicaciones de detalle ya lo puedo hacer con este tipo de pincel. Ojo que cuando ya los pinceles están teniendo mucho desgaste, yo siempre voy buscando incluso recortarles algunas cerdas para mantener siempre como la precisión del pincel, porque a veces hay algunas cerdas que ya con el uso se van abriendo. Entonces voy perdiendo precisión, sobre todo en los pinceles que son de punta delgada. Y cuando hago la aplicación del pigmento, uno de los problemas es que puedo manchar la superficie si no lo hago de la forma correcta. Pero, por ejemplo, ya estos detalles ya los puedo hacer yo con un pincel muchísimo más delgado. Quiero aprovechar haciendo un poco la relación de lo que son los pinceles con
con cómo puedo trabajar la superficie, incluso, por ejemplo, ya para efectos como este, el del árbol, yo puedo aplicar cualquiera de estos pinceles, aunque estos pinceles son, estos que les acabo de mostrar, son pinceles más para aplicaciones de superficies de trabajo y de algunos detalles. Pero, por ejemplo, si yo quisiera darle una aplicación al árbol, existe una gama más amplia de pinceles que pueden generar mejores efectos, ¿verdad? Por ejemplo, tengo pinceles como este que les voy a mostrar, que es de punta abierta, como que es escobilla, con este pincel puedo lograr efectos mejores. Por ejemplo, los elementos más caprichosos como los árboles, en su aplicación se pueden lograr con este tipo de pinceles de una mejor forma. Claro, eso no quiere decir que yo no pueda lograr otros efectos con estos pinceles, pero estos no son para la aplicación, por ejemplo, en elementos de este tipo, que tienden a ser un poco más caprichosos. Es probable que este pincel me sirva más para poder generar una sensación de hojas en esta que cualquier otro pincel. Pero ya, por ejemplo, si queremos otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, como estos arbustos, estos pueden ser aplicados con estos otros. Entonces, la selección del pincel tiene que ver mucho con lo que yo quiera lograr en la superficie en la que esté trabajando. Voy a empezar por hacer ciertas aplicaciones, ¿verdad? Y de hecho voy a empezar con un pincel como este, ¿verdad? Porque la superficie que estoy trabajando, de la que voy a trabajar, no es tan grande. Puede ser este pincel, o puede ser también un pincel mucho más delgado como este. Así yo quiero empezar a hacer ciertos efectos. Entonces, voy a tomar algunos pigmentos y lo que quiero que nosotros vayamos viendo es básicamente, voy a tratar de mantener esto por acá ahorita, cómo crear ahorita algunas sensaciones en la aplicación de dominio básico. Por ejemplo, vamos a tratar de crear un color lo más uniforme. Fíjense que, bueno, antes de hacer una aplicación sobre estos, solo quiero que ustedes vean, y voy a utilizar ahorita un pigmento. Vamos a hacer la primera utilización de pigmentos. Voy a utilizar este celeste que está por acá. Fíjense que voy a aplicar ahorita aquí el color. Vamos a aplicar un poco más de agua aquí. Primero voy a hacer la aplicación del agua en esta y después vamos a ir diluyendo. Vean que ahí empieza a tomar el color del pigmento, pero le vamos a aplicar el pigmento después. Bien, hoy sí vamos a empezar a aplicar el pigmento. Fíjense que ahorita yo ya logré generar cierta mezcla de pigmento. Ahora, si yo quisiera generar mayor cantidad, pues le agrego más agua y empiezo a agregar más pigmento. Lo que quiero que vean es que, por ejemplo, este pincel con el que estoy haciendo la mezcla tiene una calidad de aplicación. De hecho, voy a agregar más pigmento para que se vea más fuerte la aplicación, un poco más puro. Entonces, ven ustedes lo que la aplicación de este pigmento genera. Perdón, la aplicación de este pincel genera. Pero voy a limpiar el pincel y voy a utilizar otro para que ustedes vayan viendo las aplicaciones. Este me permite dos tipos de funciones. Aplicar superficies amplias, como estas que acabamos de ver acá, pero vean acá, en este caso, ya vamos a hablar un poco de esa gota que queda, pero y cómo se puede trabajar. Ahorita, por ejemplo, si yo quisiera quitarle ese efecto de la gota con el mismo pincel, puedo limpiar un poco, tener ese cuidado, y ya voy uniformizando. Pero aquí estoy aplicando de forma amplia, pero si yo quiero aplicar un poco mayor de detalle, una línea mucho más delgada, con este mismo pincel, que es esta punta plana que ustedes ven, puedo hacer aplicaciones de líneas mucho más delgadas.
En este pincel de punta cincelada, yo tengo también, además de esa ventaja que acabamos de utilizar acá, que puedo aplicar, dependiendo cómo yo lo utilice, una superficie ancha, como esta. También puedo aplicar superficies delgadas. Y con el canto puedo hacer todavía una aplicación a mayor detalle, como ustedes pueden ver. Pero también existe esta aplicación en la cual yo puedo hacer aplicaciones con una línea delgada y luego terminar en una línea gruesa. Como ustedes pueden ver. Entonces, esas variantes que los pinceles me pueden generar es lo que nosotros vamos buscando. Los pinceles más delgados, evidentemente, voy a buscar una aplicación de detallado mayor. ¿Ven? Entonces, ven ustedes todos los niveles que nosotros podemos llegar a tener de aplicación. Y si yo quiero estar dibujando algo a mayor detalle, los pinceles delgados son exclusivamente para eso. Me van generando ese dominio y por eso es que nosotros hacemos todo ese tipo de transiciones. Vean, voy a aplicar este que es tipo escobilla, no me va a servir para una aplicación uniforme, como ustedes pueden ver. No voy a lograr una aplicación uniforme como las otras. Estos tienden a ser más caprichosos. Entonces puedo generar este tipo de sensaciones como las que ustedes ven acá, pero también, por ejemplo, sensaciones como estas de aplicación. Más caprichosas hasta cierto punto. Entonces, este tipo de pinceles tiene una aplicación bien específica. O sea, no me va a servir un pincel de escobilla, por ejemplo, si lo que yo quiero es una aplicación sobre superficies más regulares. Aquí puedo cometer errores más fuertes en la aplicación de esa tonalidad en mi superficie de trabajo. Bueno, voy a empezar con este. Voy a hacer la aplicación de otro pigmento por acá. Y lo primero que quiero lograr es dentro de los primeros ensayos que vamos a hacer, es tratar de aplicar un color regular. Luego vamos a ir trabajando algunas sensaciones de degradados y otras de mezclas de colores. Entonces, por ejemplo, lo primero que quiero hacer es, en uno de estos cuadros, es trabajar un color con un pigmento regular. Logramos supongamos voy a aplicar un café claro, de hecho, para que lo veamos. Lo más puro posible, vamos a aplicar. Y por ejemplo voy a hacer una primera aplicación acá. Voy a tratar de lograr uniformidad del color. Ahorita yo únicamente he marcado para tratar de no salirme.
cuando el color ya va acabándose en la punta del pincel, se puede ir mezclando más. Vean que yo voy tratando de que en lo menos posible esa gota me vaya generando un problema acá. Si nosotros tenemos mayor cantidad de agua, se nos va a empezar a generar siempre una gota con mucho más incidencia. Ahorita simplemente hago la aplicación y aquí, todavía ahorita que está húmeda, voy a hacer un paso del pincel con cuidado para poder ir diluyendo la aplicación, más bien la gota que pudiera quedar al final. Bien, entonces aquí, por ejemplo, he hecho la aplicación lo más constante posible de un color. Ahorita lo que voy a hacer es dejar que esto seque porque esto va a ir agarrando también su textura final a medida vaya secando. Ahora, fíjense que en esta técnica aplicada, esta técnica se le conoce como técnica seca. Y por eso van a ver ustedes incluso mayor cantidad de imperfecciones en la aplicación, porque lo que hice fue aplicar de forma directa el pigmento mojado únicamente con el pigmento mismo sobre la superficie. Si yo quiero lograr uniformidad, yo puedo mojar solo con agua el pincel y con el pigmento puedo hacer recorridos como este. Claro, esto no recomiendo hacerlo mucho porque podemos manchar el pigmento y además la superficie de papel, si yo no lo aplico de forma regular, puede empezar a tener estos problemas que ustedes están viendo. De repente hay zonas que han quedado con un color más fuerte que otras porque no diluí de forma pareja el pigmento, pero a lo que yo quiero llegar es que cuando el pigmento se aplica de una forma muy fuerte desde un inicio, cualquier error que yo cometa va a ser más evidente y más difícil de corregir. También, si yo hago pasos del pincel mojado varias veces sobre la misma superficie, en una superficie mojada, a pesar de que este papel está diseñado para soportar el agua, voy a dañar la superficie de trabajo. Entonces, no es conveniente estar repasando demasiado con el agua. Entonces, uno tiene que tener cierta seguridad en el trazado de esto para que al final el color sea el correcto. Ahora bien, hay otra técnica que permite mejorar un poco la uniformidad del color. Y esa es la que voy a aplicar acá ahorita, que es la técnica en la cual a esta se le llama técnica mojado sobre mojado. Porque lo que hago es primero, la superficie la mojo con agua. Aquí solo la estoy mojando con agua previamente, antes de aplicar el pigmento. Porque dejo la superficie lista con agua y una vez yo he aplicado el agua, empiezo ahora sí a agregar pigmento. Vean la diferencia, claro. Aquí el pigmento es un poco más claro, evidentemente, porque yo ya tengo una superficie mojada previamente. Por eso es que la gota, ustedes la pueden ver aquí con más fuerza, pero sí me permite poder corregir mejor y generar mayor uniformidad. Tal vez aquí lo que voy a requerir es repasar en este repaso del pigmento para poder agregar un poco más de fuerza. ¿Ya? Pero ustedes pueden ver que la gran diferencia que existe entre uno y el otro. ¿Vea? Aquí solo puedo quitar los excesos con
con el pincel seco los excesos de esa gota que va quedando. Pero vean la gran diferencia, joven. O sea, aquí hice una aplicación directa del pigmento ya mezclado sin haber preparado la superficie y contiene mayor cantidad de irregularidades. Aquí, en el otro, al hacer la aplicación esa de preparar la superficie previamente, se logra una mayor uniformidad. Si ustedes lo pueden ver, ustedes pueden ver la diferencia de ambos. Entonces, ustedes pueden hacer, dependiendo de lo que ustedes quieran, hay superficies que de repente, sobre todo en arquitectura, que conviene que se vean las diferencias de tonalidades como ha sido en el primer caso. O sea, que conviene que se vean imperfecciones. Hay superficies en arquitectura que conviene que se vean uniformes, que se vean lo más limpias posible. Y aquí es cuestión ya solo de ir dejando que el color vaya secando. También, fíjense que hay un trabajo que se puede ir haciendo en el cual yo puedo ir haciendo gradaciones de color. Lo vamos a hacer ahorita aplicando el mismo color, ¿verdad? Vamos a pasar de una aplicación uniforme, como lo hemos hecho en estos otros dos casos, a una aplicación en la que vayamos haciendo un degradado. Vamos a tratar de que en la parte superior sea lo más claro posible y que vaya ganando mayor cuerpo y mayor oscuridad en la parte inferior. Entonces, para eso es ir trabajando con la cantidad de agua que nosotros vayamos teniendo acá. Por ejemplo, voy a ocupar otra de estas casillas para poner agua. Y voy a empezar del mismo pigmento que ya tengo. De este mismo pigmento voy a hacer uso acá. ¿Ve? Voy a hacer un primer uso así. Y por ejemplo voy a empezar a aplicar. Entonces, ustedes van a ver ahí como que es bastante, como que estuviera aplicándolo en blanco, pero en realidad sí hay cierta aplicación de pigmento. Voy a empezar a oscurecer más. Entonces voy a empezar a agarrar un poco más del pigmento más oscuro. Y aquí ya lo voy a aplicar con un poco más de fuerza. ¿Eh? Y así sucesivamente. Hoy le voy a oscurecer más todavía. Y de ser posible, voy a empezar a aplicarle pigmento directamente de la pastilla. Ahí pueden ver la aplicación ya de la gradación. Ustedes pueden ver cómo empezamos con un color mucho más suave. Aquí hay por lo menos 1, 2, 3, 4 tonalidades distintas hasta llegar a este más grueso. Aquí voy a uniformizar un poco más, nada más el pigmento. Vamos a poner un poquito más de agua. Esto es lo que hay que tener cuidado
cuando queremos hacer correcciones. Vean, como aquí lo estoy haciendo con agua, puedo empezar a correr el pigmento y redistribuirlo. Entonces, también en la gradación, yo puedo empezar al revés. Yo puedo empezar con un pigmento bien fuerte en la parte inferior y lo voy a hacer acá. Para que ustedes vean las diferencias, lo voy a hacer acá abajo. Yo puedo empezar con un color bien fuerte acá abajo y empezar a hacer que la misma forma en la que se distribuyen los pigmentos vaya en la superficie a medida se va secando el pincel, haciendo una gradación natural, ¿eh? Cuando ya el pincel se va quedando sin pigmento, entonces aquí se genera una gradación natural. Solo voy a corregir aquí los bordes. Entonces, esta es una gradación un poco más natural, en la cual empecé con un color bien fuerte en la parte inferior y a medida el pincel se me iba quedando sin pigmento, ¿ya? E incluso puedo ir mojando el pincel cada vez más con agua y el pigmento inferior lo voy jalando y lo voy arrastrando hacia las partes superiores, que es otra forma de aplicación, digámoslo así, de la técnica para poder hacer degradados. ¿Verdad? Ustedes ven ya ahorita que se va secando cómo se va marcando la gradación de color acá, cómo se mantiene la uniformidad del color, las variantes en aplicación seca, ¿ya? Y en esta en la que he ido arrastrando el color hacia arriba. Ven que aquí se ven aplicadas las distintas, los distintos trazos en horizontal se marcan un poco más acá, aquí se ve menos, porque como lo que voy haciendo es arrastrando el color, su forma de diluirse es mucho mejor, digámoslo así, en esta que en esta de acá, porque aquí lo que voy haciendo es que voy agregando mayor cantidad de pigmento y voy generando superficies de aplicación. Entonces, son varias distintas formas de degradado. Incluso hay quienes lo que hacen es arrastrar el color en este sentido vertical, ¿verdad? Que también es válido. Ustedes pueden ir experimentando y probando aquella forma que a ustedes les resulte la mejor en su proceso de trabajo. Yo aquí lo que estoy haciendo es tratando de aplicar ciertas técnicas que les permitan a ustedes ir dominando el proceso de trabajo en este caso, con la acuarela. Voy a hacer un gradado en el cual pueda generar yo un cambio de color, ¿ya? O sea, una gradación de color. O sea, en la que empiezo, por ejemplo, con una tonalidad en la parte inferior y luego termino en la parte superior con otro tono de color. Vamos a ver. Voy a empezar acá generando otra superficie con agua. Y en esta voy a utilizar el color amarillo. Vamos a dejar lo más puro posible. Vamos a ver por acá. Todavía le podemos agregar más pigmento. Fíjense que aquí depende cómo ustedes se sientan más cómodos utilizando la acuarela. En ocasiones la acuarela de tubito es mucho más práctica para poder ir haciendo, porque uno saca la superficie del pigmento y luego uno va escogiendo el pigmento para poder hacer ese tipo de gradados. En este caso, cuando son pastillas, pues yo tengo que generar primero el diluido del color para después ir haciendo gradaciones. Por eso ustedes ven que yo tengo aquí ahorita dos superficies de café, porque en una tuve que ir agregando más pigmento
de forma gradual, como yo iba a ir generando también esa gradación de color. Vamos a ver acá. Ya está bastante bien. Vamos a agregarle todavía un poquito más de pigmento amarillo. Ok. Entonces, voy a empezar a hacer una especie de gradado y lo voy a hacer por arrastre. O sea, lo voy a hacer aquí. Voy a empezar con este color fuerte y lo voy a ir diluyendo para acá. Que el mismo pigmento por sí solo se vaya acabando aquí. Ahí. Ahora, lo que voy a hacer ahorita, voy a secar el pincel. Ustedes pueden ver ahí que ya hay un gradado en el color amarillo. Pero ahora voy a aplicar un pigmento. Voy a agregar un poco más de agua. Con el azul, de hecho. Con el celeste que teníamos. Con ese mismo vamos a trabajar. Voy a agregar un poco más de fuerza. Pero antes de aplicarlo, voy a agregar un poco de agua. Ahí. Entonces, aquí voy a empezar a hacer una mezcla. Que la voy a empezar a traslapar con esto. Desde aquí. Entonces, agarro del mismo pigmento amarillo para ir generando la gradación. Y luego voy aumentando la cantidad de pigmento azul. De llegar acá. Ahora, estas técnicas, igual, ustedes ven ahí como desde acá empieza a haber una mezcla, ¿verdad? Ustedes la pueden ir viendo. Y esta mezcla se va diluyendo en la parte intermedia hasta llegar a la parte inferior. Ahora, también esta técnica de diluido también puede ser aplicada en la técnica de mojado sobre mojado. O sea, primero mojo la superficie y de hecho en algunos casos eso también puede generar unas técnicas de degradado mucho mejor, un poco distintas, pero en la cual podemos hacer mezclas de colores. ¿Verdad? Entonces, nosotros empezamos en un extremo de una forma y terminamos en otro extremo de otra. Y vamos generando esas sensaciones. Cuando lo hacemos, por ejemplo, voy a hacer aquí una figura ahorita, por ejemplo, una hoja como esta. Yo puedo hacer sensaciones y voy a utilizar colores como los que ya tengo. No me voy a ir, eso sí voy a cambiar un pincel, porque aquí es un poquito a más detalle lo que tengo que hacer. Yo puedo empezar en una base de color muy fuerte e irlo arrastrando utilizando la técnica que estábamos hablando, solo que lo voy a hacer acá, haciéndolo por arrastre vertical, ¿ve? En la base inferior siempre puede estar el pigmento más fuerte, que es del que nosotros hemos ido agarrando el color.
y luego ya al final queda totalmente diluido, ¿no? Entonces, ven cómo aquí queda una mayor fuerza siempre en esta base del color inicial. Y aquí ya nosotros podemos hacer distintas aplicaciones. Por ejemplo, un elemento como una circunferencia y aplicar esos efectos de que eso tenga una tridimensionalidad también pasa por dominar estas técnicas, ¿verdad? Que empezamos aquí en la base, por ejemplo, puedo empezar con un color bastante puro y luego este se puede ir diluyendo. ¿Mm? Y ustedes pueden ver el efecto, cómo queda aquí en la base de esto, ¿no? Incluso yo aquí voy a aprovechar la misma fuerza del tono para generar esa sensación de la sombra, ¿no? ¿Ve? Entonces, para poder ir haciendo todo tipo de sensaciones distintas, todo tiene que ver con cómo nosotros hagamos el uso y la combinación adecuada de los colores, el uso y la combinación adecuada incluso de los pinceles en el proceso de trabajo. Pero también requiere ese proceso de secado, porque por ejemplo, para que yo pueda luego seguir trabajando, yo tengo que ir esperando. Aquí lo hice un poco rápido por el hecho de que tenemos que abarcar un poco más y seguir con la clase, pero eh, lo mejor es siempre ir esperando esos procesos de secado para no manchar la superficie o no alterar o no arruinar el resto del dibujo de lo que estamos trabajando. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahorita, muchachos? Solo quería hacer una mención de algo más todavía antes de que finalicemos. Y es lo siguiente, fíjense, voy a utilizar un pincel un tanto más grueso. Una de las premisas fundamentales cuando nosotros hacemos aplicación de acuarelas, que es la técnica más utilizada en acuarelas casi siempre, es que normalmente recomiendan
que la aplicación de la acuarela siempre se haga por capas. O sea, yo aplico, que es algo muy parecido a lo que hicimos acá, en esta técnica, que aplicamos una capa de agua primero, luego aplicamos una capa de pigmento, y luego sobre esa superficie vamos agregando múltiples capas. ¿Qué permite eso? Permite que nosotros en nuestro trabajo podamos ir generando una mejora del proceso de pintura. Empezamos con un color bien pálido o bien suave, que es como un color base, que nos permite poder tener una superficie. Luego, a medida vamos agregando capas, podemos ir perfeccionando los acentos y los tonos y colores. Ustedes acaban de ver que aquí, en esta circunferencia que hice acá, en esta esfera, apliqué primero una capa base inicial. Luego fui agregando una capa secundaria que le fue dando una mejor calidad de percepción. En las texturas así es. Lo normal es que siempre se aplique una capa base de color y, por ejemplo, luego se le van agregando las imperfecciones. Voy a hacer aquí una especie de textura rápida, como es esta, miren. Solo para que vayamos viendo. Esto es parecido a lo que nosotros hicimos cuando se estaba aplicando la técnica de color. Sobre todo cuando aplicábamos texturas. Porque, por ejemplo, en esta superficie voy a agregar primero una capa base que va a ser el color blanco. O sea, más que el color blanco, el agua. Solo para humedecer la superficie inicialmente. Que es la técnica de mojado sobre mojado. Y luego voy a empezar a aplicar un tanto diluido un color. Por ejemplo, en este caso este. Voy a aplicar este pigmento. Vean que está bastante diluido. Aquí incluso esas gotas de agua pueden hasta ayudar en el proceso. Ahorita voy a empezar a aplicar un poco más fuerte. Porque estas gotas pueden generar acentos de imperfección. Y ustedes a medida van avanzando pueden incluso hasta esperar que sequen. Pueden empezar a colorear ciertos puntos o ciertas zonas de forma particular, agregando una capa adicional que le meta imperfecciones a lo que estamos haciendo. Pero yo no sé si ustedes alcanzan a notar cómo esa imperfección le va dando esa tonalidad de mayor realismo. Y cómo algunos bloques de repente pueden tener un color más fuerte que otros. ¿Ven? Y si yo fuera aquí esperando, voy a esperar, por ejemplo, que ese color vaya asentando. Yo puedo agregar ciertos efectos, como por ejemplo esto, ya lo van a ver. Y de hecho lo voy a aplicar por acá, miren. Aquí que todavía tiene cierta humedad es un poco más sencillo. Que se dejan ciertas gotas del pincel
¿eh? Y se deja una gota y se busca que ésta se diluya, ¿eh? Pero eso le mete ese toque de imperfección, de que no todo el color es totalmente uniforme, sino que va agregando ciertas tonalidades, acentuando ciertas tonalidades en ciertos puntos del ladrillo o del bloque que está ahí con cierta oscuridad, e incluso ya podemos nosotros con otro pigmento empezar a hacer combinaciones. Por ejemplo, yo le puedo añadir un poco más de oscuridad. Voy a hacer lo siguiente. Esta experimentación de solo agregar ciertos puntos, sí quisiera que usted, aquí casi no se logra, no lo van a lograr apreciar en la cámara, pero cuando ustedes lo hagan van a ver cómo un punto empieza a mezclarse y diluirse en el resto poco a poco, y va generando una percepción distinta de sombras, de juego de sombras y de luces. Ahí lo hice un poco más fuerte, solo para que ustedes lo vieran. ¿Eh? Eso le mete ese toque de imperfección en el color a elementos como este. ¿Eh? Esta es una gran ventaja del trabajo con acuarela, que nosotros podemos generar muchísimas sensaciones. Yo aquí puedo esperar que el color todavía seque un poco más y empezar a aplicar un color un tanto más fuerte a ciertos otros bloques de ladrillos, etcétera, que vayan mejorando la percepción de la textura que estamos trabajando. Claro, esto también requiere un cierto trabajo de detalle en el sentido de que también de repente van a tener que ocupar algunos pinceles de mayor fineza para algunos trabajos. Voy a hacer otra aplicación acá. Voy a ocupar el color celeste. Ah, bueno, pero lo voy a diluir antes. Voy a aplicar siempre la capa base para hacer esta aplicación por capas que yo les he estado mencionando. Voy a aplicar aquí primero la capa base, que sería el agua. Primero mojar la superficie. Luego voy a aplicar aquí, por ejemplo, el color celeste. Voy a tratar de aplicarlo en un degradado hacia arriba para que arriba sea más claro. Me voy a ir arrastrando el color. Pero, por ejemplo, yo aquí ya hice la aplicación de una capa de color. Ahorita. Voy a esperar que seque un poco. Miren, la técnica esta de aplicación mojado sobre mojado requiere un poquito más de paciencia, ¿verdad? En el proceso de secado principalmente. Porque la otra técnica es un poco más, en ese sentido, más rápida, ¿verdad? Porque seca más rápido, pero cuando aplicamos una base primero mojada y después queremos, entonces se vuelve un poco complicado. Aquí, por ejemplo, voy a agregar otra capa con una intención muy distinta. Y le voy a dejar la imperfección
que genera la gota a esta capa que es un poco más fuerte. No sé si alcanzan a percibir la diferencia que se va formando entre las capas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cada vez voy aplicando una capa un poco más, con un pigmento un poco más fuerte. Puedo aplicar capas también intermedias con un poco más de agua, como puede ser esta. Posteriormente ustedes van a ir viendo cuando esto ya vaya secando la diferencia entre capas. Vamos a esperar que seque. Para poder aplicar la siguiente capa, le vamos a dejar ahí que seque un poco. Aquí voy a arrastrar un poco más todavía esta. Pero no sé si logran notar aquí, por ejemplo, que tenemos esta capa base que teníamos acá. Y luego tenemos esta otra capa que tenemos acá. Incluso ahorita yo con esto he agregado una capa más, porque hay una, aquí logran ver que hay una más suave todavía y que hay una un poco más fuerte. ¿Ah? Tiene 3 capas al menos, 4. Tenemos esta intermedia, esta de aquí y esta de acá. Entonces, si yo permito que seque todavía más eso, yo puedo, que voy a agregar otra capa por acá que va a tener todavía una tonalidad distinta. Y así, una de las grandes ventajas de trabajar con acuarela es ¿verdad? Que yo voy generando una capa sobre otra y puedo ir generando sensaciones distintas. Pero claro, sí tengo que ir respetando el proceso, porque también si yo me pongo a estar remarcando esto, que está en una superficie que ahorita está mojada, voy a arruinar la superficie de papel. Ya incluso este papel, que es resistente a eso, ha generado ya ciertos abultamientos por la cuestión del agua. Cosa que si ustedes trabajan en cualquier otra superficie, va a ser difícil que logren evitar, se arrugan la superficie. Esta se puede abultar un poco en el proceso de trabajo. Sin embargo, ya si yo le pongo un elemento plano encima, esta puede terminar recuperándose nuevamente a la superficie original sin ningún problema. O sea, está diseñada para eso esta superficie de papel de la acuarela. Entonces, por eso es recomendable comprar este tipo de papel para que podamos trabajar esta técnica. Vamos a ver si por acá logramos todavía agregar esta otra capa. Ahí está, vean. Ya ahí se logran diferenciar varias capas, que era lo que quería mostrarles. ¿Ven? Entonces, vean la sensación, bueno, da hasta una sensación como que fueran montañas las que hay ahí. Entonces, ustedes ven aquí una, ven otra por acá, es esta, y ven esta acá, ven el cielo de fondo, ven otra capa de una tonalidad más oscura. Y esto se hace solo utilizando, aquí he utilizado el mismo color, es lo único que he hecho, pero he ido trabajando con el proceso de secado de la tinta. Primero aplicando la superficie solo de agua, luego aplicando una capa suave del color,
Cuando esa se seca, aplico otra capa encima y eso va generando esa sensación de lo que ustedes ven ahorita como resultado final de proceso o trabajo por capas. Ahora, de repente hay ciertos efectos que nosotros quisiéramos lograr. Por ejemplo, voy a secar un poco, voy a humedecer un poco el pincel porque quiero generar como algunos puntos de luz en algunas zonas. Esto lo puedo hacer únicamente con agua, pero también puedo hacerlo aplicando el pigmento blanco. Mientras todavía está en proceso de secado, puedo hacer los siguientes trabajos. Y darle esa sensación como que está entrando luz aquí, si ustedes lo pueden ver. ¿Verdad? A veces, vaya, por ejemplo, si yo quisiera aplicar como un efecto de nieve, con solo el humedecer con un poco de agua y correr un poco el pigmento, por ejemplo, ya basta. Ustedes pueden ver aquí en estos puntos, ya cuando esto seque se va a ver mejor, cómo se genera ese efecto como que le está entrando mayor cantidad de luz. Ahí lo pueden ver. Entonces, básicamente sigo trabajando con el mismo. Es como que yo quisiera acá, de repente, ¿ve? Introducir un poco más de claridad o de luz, ¿ve? Sobre el pigmento ya aplicado con un poco de agua. Puedo empezar a correr el pigmento y generar esos brillos o esas sensaciones de discontinuidad de repente del efecto de la luz. Ustedes lo pueden ver acá. Aquí se ve con más claridad, aunque lo hice acá también, ¿verdad? En esta parte. Ahí está. Bueno, esto es un poco como la introducción que yo quería hacerles, muchachos, los ejercicios que ustedes tienen que hacer para empezar a dominar la técnica. Yo les sugeriría, bueno, si pueden empezar por realizar estos, como estos ejemplos que yo he hecho por acá, y luego ustedes vayan mejorando su técnica. Miren, ahorita que yo ya dejé que esto secara, por ejemplo, en este punto, puedo terminar de aplicar un efecto adicional si ustedes lo quisieran. En el trabajo de capas, nuevamente. Ya solo sería de que veamos la aplicación de la técnica sobre la vista en elevación, que es el video que se les va a subir más tarde. Ya con eso ustedes tienen suficiente para poder ir a hacer la aplicación en sus proyectos. Pueden empezar a experimentar con ciertas condiciones como esos puntos que nosotros estuvimos viendo que se diluyen cuando la superficie está húmeda, que es lo que aplicamos acá. El proceso de secado, que generan también algunos efectos de acentos
en ciertos puntos. Vea, esto que creamos acá, la superficie, lo que sí tiene es que estar húmeda. Lo voy a hacer aquí rápidamente. Y voy a aplicar, por ejemplo, este color amarillo. Esta superficie ahorita, por ejemplo, está húmeda. Le voy a aplicar este tono. Entonces, de repente, yo puedo agregar ciertos puntos, puede ser con el mismo color, vean, como estos, pero también puedo hacerlo mediante la aplicación de otros colores, vean, donde se pueda ver más claramente la aplicación de ese efecto. Por ejemplo, lo voy a hacer con este azul. Ese. Por ejemplo, para las gramas, cuando ustedes están aplicando el color de la grama, vean cómo esto se va diluyendo. Las imperfecciones de la superficie de la grama se pueden trabajar perfectamente con esto. ¿Ah? Si lo hago, puedo hacerlo con un tono, pudo haber sido, por ejemplo, un verde, y aplicar un verde oscuro con estos puntos, y dentro de la misma gama de colores, yo ahorita, porque estoy aprovechando los pigmentos que tenemos acá, se pueden ir generando estas sensaciones, en la cual una gota, digamos, de pigmento mezclada en el agua, hace que después este pigmento se vaya corriendo y vaya generando esas imperfecciones que son bien interesantes en el proceso de desarrollo de la técnica, que también es válido poderlo aplicar. Bueno, jóvenes, si no tienen consultas ahorita, nosotros estaríamos llegando hasta acá y pues nos estaríamos viendo la próxima semana, el día lunes. Ya les voy a publicar yo el listado definitivo que me mandaron del Departamento de Organización del Espacio para poder para que los que puedan asistir, asistan ese día, son los que están registrados y es a los que van a dejar entrar ese día. Para la próxima práctica vamos a poner a los otros que también se apuntaron, pero que no, que no lograron en este listado, que sería el próximo mes, ya, en otra de las prácticas presenciales. Pero eso sería, vamos a tratar de transmitirla y si no, pues algunos conceptos los vamos a ver también en la clase del próximo miércoles. Que ya sería una aplicación con plumones para que vayan buscando ya esta cuestión de los plumones básicos, al menos los básicos, para poder hacer una aplicación de la técnica ya sobre una representación. Entonces, solamente muchachos, y si no hay consultas, pues nos vemos el próximo lunes ahí en la universidad.
perdón.